traer uno de tus hijos que está fuera del Reino Unido y es mayor de edad, ¿qué tendrías que hacer? Y en el caso de que quisieras traer un pariente que no es directamente cercano a ti, digamos que un primo que esté fuera de Europa, ¿cuáles son los procesos o los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que tendrías que cumplir para poder traer ese pariente? En caso de que residas en el Reino Unido antes de la fecha límite del Brexit en el 2020 y has aplicado para el pre-settle status y fue rechazado, ¿qué tienes que hacer? Todas estas preguntas del canal La Vida en el Reino Unido. Bienvenida, Paola. Hola. Hola, Joycel, gracias por invitarme a tu canal nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí para aclarar las dudas del público. Muy bien. El primer caso que tenemos, Paola, es de una persona que quiera traerse, por ejemplo, un primo de Latinoamérica. ¿Cómo lo haría? O si se puede realmente, es la pregunta. Sí, esa es la pregunta, si se puede. Esa es la cosa, Joycel. Lamentablemente, a partir del 1 de enero del 2021, ya no se aceptan patrocinar familiares que ya no sean directos. Entonces, solamente si una persona vive aquí y es residente de aquí, solamente puede patrocinar a sus padres, hijos mayores también de 21 años, pero estos deben ser dependientes financieramente o por problemas de salud de ese patrocinador, abuelos también y parejas, pero primos, tíos, hermanos, ya no se aceptan, ya no hay. Entonces, lo único que puede hacer esa persona es tratar de venir con una visa de estudiante, algo así, o visa de trabajo, pero ya ningún familiar lo puede patrocinar. Perfecto, importante saberlo. No se puede traer al primo aquí al Reino Unido. Lo mencionaste tú en tu respuesta, el segundo caso que vamos a ver, y es si yo como madre o padre que resido en el Reino Unido quiero traerme mi hijo mayor de 21 años, ¿qué debo hacer? Bueno, digamos que tú eres española y vives aquí hace unos años, tienes tu presettle o settle status ya, y tu hijo, bueno, vive en España y tiene su pasaporte español porque, claro, es europeo. Lo único que debe de hacer, él no debe de buscar un family visa o visa familiar, sino que lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación de la Home Office en su teléfono y tomar su pasaporte vigente y escanearlo, hacer todo ese proceso, comenzando con la aplicación y luego, después que ponga los datos del pasaporte, lo escanee y todo, le van a tomar una foto ahí mismo también, la aplicación. Luego él tendrá que seguir en la página del gobierno, que ahí se abre una cuenta personal, donde tendrá que seguir completando todas las preguntas. Entonces ya ese hijo va a aplicar directamente al preset o al settle, dependiendo de lo que tenga el padre. Si el hijo fuera menor de 21, normalmente recibe el mismo estatus que los padres, pero si es mayor y además, si es menor, no tiene que demostrar que el niño depende del padre financieramente, pero si es mayor, sí debe ser. Entonces, ese joven de 21 años o de 22 años debe de someter recibos, por ejemplo, vamos a poner de Western Union, que muestre que su padre le envía dinero para sus estudios y para la manutención y todo eso. Además, también el acta de nacimiento para mostrar la relación entre el patrocinador y el aplicante. Y información del padre, como el nombre y el número de aplicación, como dije ya antes en el video anterior, que es el que ves cuando recibes los correos, cuando aplicas al esquema, recibes correos del Ministerio del Interior, donde siempre te pone el Unique Application Number, número de aplicación, que empieza con 3434. Todos esos números debe colocarlo ahí en la aplicación cuando estés aplicando para el preset o el setter, dependiendo. Sí. Ok, o sea que el requisito principal es, si es mayor de 21 años, demostrar que
ese hijo depende económicamente del padre. que es dependiente, ya sea por motivos de salud o por motivos financieros. Si no lo es de ninguno de los dos, es muy probable que esa aplicación sea rechazada. ¿Ok? Perfecto. En el tercer y último caso que vamos a ver en este vídeo es de que yo vivo aquí, he aplicado para el pre-settle status y se me ha rechazado. ¿Qué debo de hacer? Bueno, Joycel, si te rechazaron por motivos de falta de evidencias, porque mira qué pasa, muchos de nosotros a veces votamos los documentos, recibimos carta en la casa, tenemos muchísimos documentos y a veces los tiramos, pero por eso yo recomiendo a mi gente, a mis clientes también, por favor, no tires esos documentos, no los botes. Por ejemplo, que pagas facturas del agua, de la luz, todo eso, no lo botes, guárdalo. Por lo menos 2 o 3 por año, tú sabes. Digamos, uno del mes de enero y uno del mes de diciembre o así. ¿Por qué? Porque esos son documentos que te van a servir como evidencia de residencia aquí en el Reino Unido. Y bueno, si no vives aquí para otras cosas en tu propio país. Entonces, muchas personas lo han tirado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando el Ministerio del Interior le pide evidencia de residencia, no tienen. Ahora, hay muchas alternativas, muchos tipos de evidencia que se pueden mostrar. Por ejemplo, si tú viniste antes de 2020 y te registraste, digamos que estás aquí desde el 2018 y tú fuiste al GP y te registraste en tu doctor de cabecera, puedes ir a tu GP y pedirle una carta de registración, decirle, mira, me gustaría recibir una carta de registración que diga cuándo yo me registré aquí. Y entonces, esa carta la puedes usar como muestra de evidencia de residencia en el Reino Unido. También puedes mostrar, por ejemplo, contrato de trabajo, contrato de renta también. Si tenías un contrato de teléfono, con una compañía de teléfono, eh, si pagabas corriente, teléfono, ya lo di otra vez, agua y todas esas cosas, también. Si hay muchas infinidad de documentos que puedes mostrar. También puedes pedir un récord de un récord médico a tu doctor para que vea desde qué fecha hasta qué fecha te estuvo atendiendo. Entonces, hay muchas alternativas. Y si necesitas más ayuda con esto, siempre hay organizaciones que te pueden ayudar a hacerla de nuevo y de la manera correcta. Muchas fundaciones que te lo hacen completamente gratis. Muchísimas gracias, Paola, por tus consejos e informaciones, sobre todo este último caso, que supongo que habrá gente que le han denegado este tipo de solicitudes y necesitan saber qué pueden hacer porque ya viven aquí en el Reino Unido. Exactamente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este canal y no olviden suscribirse tanto al canal de Paola, que es La Vida en el Reino Unido, suscribirse a mi canal Joycel Ortega y en ambos activar la campanita, las campanitas de notificaciones para que YouTube les recuerde cada vez que Paola y yo subamos un vídeo nuevo. Comenten si necesitan, si tienen más preguntas o dudas sobre caso migratorios en la vida en el Reino Unido. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Paola. Bye. Ya nos vemos en un próximo video. Ok, chao. Chao, chao.